Siente, hermano, sientes con confianza. Bueno, buenos días, hermanos y hermanas. Estamos una vez más compartiendo este tiempo en comunión, las alabanzas, el tiempo de oración que tuvimos al inicio y ahorita pues la lectura de la palabra. Fíjense que estaba platicando con una persona y me decía, mire que yo recién confié en Cristo. Y entonces yo me pregunto, ¿y qué pasa ahora? ¿Qué sigue ahora? Ahora que ya confío en Cristo, ¿qué sigue ahora? Y el asunto que le explicaba yo es que, en primer lugar, nosotros estábamos muertos, dice la palabra, y que el Señor nos pasó de muerte a vida. Pero cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos esclavizados y que Él nos ha prometido la vida eterna. Él nos ha prometido la vida eterna y Él nos dejó Él mismo su sello con su Espíritu Santo. Y que a partir de que uno confía en Cristo, viene entonces qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Cuál es el deseo de Dios? Porque hemos dejado la esclavitud de donde el Señor nos liberó para pasar a una nueva vida. Hemos pasado de tinieblas a la luz. El asunto me decía, entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue ahora? Y eso es una buena pregunta para cada uno de nosotros, porque a veces cuando no recordamos para qué estamos, por qué hemos confiado en Cristo, como que perdemos el propósito y vivimos una vida sin sentido, sin propósito, aunque hayamos confiado en Cristo, aunque hayamos recibido el regalo de salvación. Pero eso es lo que pasa. Y por eso es bueno venir a la iglesia, ¿verdad? Para que pasemos esta comunión y podamos compartir la palabra, entre otras reuniones que tenemos durante la semana. Pero quiero entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros como creyentes? Hay una situación que les hablaba de inseguridad que el mismo creyente tiene, porque me decía, fíjense que hay una compañera en el trabajo que me dijo que ella me tiraba las cartas y que había una persona que le leía la mano a uno. Y yo, pues, como recién confío en Cristo, pues me encuentro bien confundida en esto, si debo de dejar que me tiren las cartas o debo de dejar que me lean la mano. ¿Y qué es lo que usted me dice en relación a eso? Y me llama la atención pues que esa conversación justo en lo que queremos compartir ahora. Vamos a ver un versículo que está en Deuteronomios 18, del 9 al 14. Recordemos que el pueblo de Israel acababa de ser liberado de la esclavitud de Egipto y estaba en el desierto. Pero Dios le dio mandamientos al pueblo, no solamente cómo se tenía que conducir durante estaba en el desierto, sino que cuando haya entrado a la tierra prometida. Hermanos y hermanas, cuando nosotros confiamos en Cristo, somos como esos israelitas que fueron liberados de la esclavitud de la tierra de Egipto. ¿Y qué viene entonces? Anduvieron en el desierto, anduvieron peregrinando. Y ese es el tiempo de la vida que nosotros tenemos como creyentes. Estamos en esta vida y tenemos que aprender a conocer la palabra de Dios, qué es lo que Él pide de nosotros para que nosotros podamos tener propósito y razón de vivir cuando nosotros estamos como creyentes, como cristianos, para que disfrutemos la vida cristiana. Entonces dice el versículo, el capítulo 18, del versículo del 9 al 14 de Deuteronomio. Fíjense bien, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones,
que nadie practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Versículo 12. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Hermanos, estamos bien claros en esto. Dice, cuando nosotros confiamos en Cristo, sabemos que tenemos que alcanzar esta nación en la que vivimos y alcanzar las naciones, prepararnos aquí en esta tierra donde el Señor nos tiene para salir a otras naciones a ganarlas. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros venimos de un mundo, venimos de la oscuridad, aún estando en esta nación, pero cuando confiamos en Cristo dice que pasamos de las tinieblas a la luz admirable. Y nos damos cuenta que en nuestro país hay personas, como me decía esta muchacha, que la habían invitado a que le tiraran las cartas y a que le leyeran la mano. Y yo le compartí este verso. Dice, cuando entres a la tierra. O sea, nosotros estamos ya solo con la promesa, pero estamos seguros que vamos a estar en el cielo. Pero dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. O sea, ya tenemos que aprender a renunciar a esas cosas. O sea, claro, en el crecimiento que Dios nos ha dado, ¿verdad? En el crecimiento que Dios nos ha dado. Pero tenemos que aprender a renunciar, hermanos, porque ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para agradar al Señor. Y dice, no aprenderás a hacer según las abominaciones, en este caso, de esta tierra donde nosotros vivimos. Hay tantas personas que necesitan escuchar la palabra y no podemos hacer como ellos hacen. Dice que nadie, ninguno de nosotros practique adivinación. Dice el versículo 10, que nadie practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. O sea, dice que no aprendamos a hacer ninguna de esas abominaciones. Versículo 12, porque todo eso es abominación para Jehová. Cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones Jehová tu Dios te echa de las naciones. O sea, las naciones, recordemos que el pueblo iba a llegar a la tierra prometida, pero ya estaba poblada. Entonces toda esa gente que vivía practicaba estas cosas. Y claro, se iban a involucrar con esas personas de alguna forma. Pero dice, no vayan a hacer eso. Y ese es un mandamiento, hermano. O sea, no hagan eso. Y aquí lo agarramos como divertido, ¿verdad? Que el horóscopo, mirate a ver qué te salió, que yo soy Piscis, que yo soy Acuario, que yo soy Esquí, y a veces agarra como jugando eso. Y eso es parte de esto, ¿verdad? Eso es parte de pensar que eso te va a traer buena suerte. O sea, cuando estamos hablando de los creyentes, no debemos de pensar, porque dice el versículo 14, porque estas naciones que vas a heredar a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto el Señor. No te es permitido, hermano. Es para tu bien. Por eso dice que la adivinación te aparta de Dios, te aparta de la palabra, te aparta de la verdad. Porque cuando tú te enredas en eso, cuando por jueguito o lo que sea, entonces te estás apartando de las ordenanzas de Dios. Dice que no hagas eso. O sea, yo no sé, en el caso, habemos bastantes padres ahorita y madres, y cuando le decimos a nuestros hijos, no hagas eso, no hagas eso, y le estamos repitiendo, no hagas eso. ¿Por qué le decimos a nuestros hijos que no haga eso? Porque sabemos que eso no es bueno para él. ¿Estamos de acuerdo? Sabemos que lo que tú le dices a tu hijo o a tu hija, no hagas eso, es porque tú sabes que eso va a traer malas consecuencias si lo haces.
sea, y a veces el hijo viene y lo hace, ¿verdad? Y entonces uno viene y dice, ¿qué necio sos? ¿Qué necia sos? No haces caso, ¿verdad? Y así nos pasa a nosotros, como adultos. El Señor dice, no hagan eso, no se enreden en todas estas cosas, porque eso es abominación, eso es para mí es detestable, eso es hechicería, brujería, todo lo que le queramos agregar ahí, es abominación. Entonces, ¿cómo tú puedes como creyente andar con el horóscopo y andar visitando personas, ni siquiera que se te cruce por la mente? Ir a visitar a alguien que te va a leer las manos o te tire las cartas, ¿verdad? Y de esto hay que tener cuidado, porque hasta en las escuelas está metido esto. Los padres de familia que tienen hijos en escuelas, en colegios, tengan cuidado, porque eso está bien metido en las escuelas y en los colegios. Así que esto es la enseñanza que Dios le dio al pueblo de Israel para cuando llegara a la tierra prometida. Nosotros ya estamos como creyentes, estamos en una nueva vida. Entonces, en la nueva vida me dice Dios que no haga eso, que no me enrede con estas cosas. La adivinación te aparta de la verdad. Ese es el tema que vamos a tratar. Dice agorero, sortílego, hechicero, encantador, adivino, mago, consultar a los muertos. Vamos a basarlo en el libro de los Hechos, en el capítulo 16. Recuerden que el domingo pasado también lo basamos en el capítulo 16, cuando vimos la historia de Lidia. Y hoy vamos a leer del versículo 16 al 23. Pero antes vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios por esta palabra que el Señor nos tiene para cada uno de nosotros. Vámonos de pie. Señor, gracias porque este es un mandamiento tuyo, Señor. Que no nos enredemos en estas cosas de hechicería, brujería, que le adivinen la suerte y qué va a pasar, que quién va a ganar, si me voy a ganar la diaria, o sea, todas esas cosas son brujería. Y tú dices que no lo hagamos, Señor, que no hagamos esas cosas, porque eso es brujería. Te ruego, Señor Jesús, que abra nuestro corazón para que podamos aprender esto que es abominación tuya y que podamos ya borrar de nuestra mente, si este se ha pasado por nuestra mente, y no participar ni aplaudir a las personas que hacen estas cosas, con tal de ganarlas para ti, Señor, en tu santo nombre. Amén, amén. Entonces busquemos siempre, hermanos, busquemos en Hechos 16, el capítulo del 16 al 23. Dice, busquémoslo porque no está ahí, solo está por partes de cada uno de los temas. Dice Hechos 16, del 16 al 23. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito decir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarlos con vara. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Mira, interesante el versículo 16. Dice el versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, recordemos
que hablábamos la semana pasada en el tema, que ahí fue donde estábamos en Filipos, para que nos recordemos. Pablo había llegado a Filipos y ahí andaba buscando la sinagoga, y como no había sinagoga, por lo que hablábamos el domingo pasado, que para hubiera una sinagoga tenía que haber mínimo 10 judíos y había menos de 10 hombres. Entonces las mujeres se iban a orar al río, y Pablo ahí las encontró orando, ahí les habló la palabra, ahí conoció a Lidia, le dio el evangelio. Lidia confió en Cristo, fue bautizada ella y su familia. El asunto entonces, dice aquí en el versículo 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, o sea, iban para el río, recordemos que iba Pablo, iba Timoteo, iba Silas y Lucas, que están narrando aquí también, que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. De lo que acabamos de leer en Deuteronomios, lo que tenía eran demonios, ¿verdad? Eran demonios, para que lo razonemos, ¿verdad? Cuando alguien dice que tiene espíritu de adivinación, lo que tiene usa a los demonios. Eso es muy claro, en Hechos 16. Fíjense bien, esta muchacha actuaba como medium. Un medium es una persona que invoca a los demonios. Incluso hay personas que dicen, quiero hablar con mi mamá o con mi papá, que murió hace 5 años, hace 10 años, y quiero saber si me voy a ganar el premio mayor este domingo, este fin de semana, o qué va a pasar con mi vida. Y entonces visitan a estas medium, y lo que hacen los medium es que invocan a los demonios, ¿verdad? Y entonces lo que está hablando es el demonio hablando con la persona que fue a buscar a la medium. Eso era esta muchacha, eso era ella. Y habían personas que la estaban utilizando a ella, que no se interesaban en que el demonio saliera de ellos. ¿Por qué? O que saliera de ella. ¿Por qué razón? Porque ella era el medio para que estos hombres hicieran negocio, Entonces, claro, no les convenía que el demonio saliera de la mujer esta, de la muchacha. Los demonios fueron usados para hacer negocio. Mire qué interesante. Todas esas personas que se dedican a este tipo de hechicería y brujería, por bonitas que parezcan, todas estas personas lo que hacen es negocio. Y tengan cuidado, ustedes, como les decía, que tienen hijos en escuelas, en colegios, porque hasta la ouija la venden en las partes donde venden juguetes, y los niños y los jóvenes se ponen en los colegios a jugar la ouija. Y ese es demonio. Eso es todo lo que dice Dios, que no lo hagan. Veamos el primero. ¿De qué vamos a hablar? En una de las partes, los demonios conocen a los verdaderos creyentes. Fíjense, interesante. O sea, nosotros creemos que podemos engañar al pastor, a los hermanos, pero nadie sabe con quién andas en tu trabajo, y nadie te anda detrás de ti. Pero estamos hablando precisamente de este pecado. No hablemos de todo, sino que concentrémonos en este tipo de pecado que Dios dice son abominación, todo tipo de brujería. Entonces, hablando de esto, que los demonios están en medio de cualquier línea de servicio, de producto que tenga que ver con la brujería, ahí están los demonios. Ellos conocen a los verdaderos creyentes. Ellos conocen, hermanos. Ellos te conocen. Y dice el versículo 17, tenemos ahí, dice, esta, o sea, la muchacha, siguiendo a Pablo y a nosotros, hablando Lucas, siguiendo a Pablo, a Silas, a Timoteo y a Lucas, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Miren, demonios diciendo la verdad. O sea, es interesante, ¿verdad? Es interesante cuando tú andas en la misión de hablarles a las personas la palabra de Dios. Cuando tú sabes que Dios te está usando de una manera diferente, porque el Señor nos usa de diferente forma
a cada uno de nosotros en el lugar donde tú estás, en tu trabajo. Pero el punto aquí es que los demonios te conocen. Los demonios saben en qué misión andas y no les parece cuando tú quieres deshacer las obras del diablo con la palabra. Y por eso gritaba y decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Miren, entonces miren que a mí me llama la atención porque esta muchacha diciendo eso, estaba como diciendo una verdad, pero ella no había sido enviada a decir esta verdad. O sea, era que estaban los demonios hablando a través de ella. Démonos cuenta, hermanos, démonos cuenta con claridad que el diablo nos conoce, Satanás, los demonios conocen al verdadero creyente. O sea, saben en qué andas tú. Y cuando tú andas en pos de ganar el mundo para Cristo, predicando la palabra de Dios, entonces ahí es donde los demonios se ponen enemistados contigo. Veamos un pasaje en Lucas, que no está ahí, creo, o sí, miremoslo, creo que está ahí, no. La siguiente lámina, ¿no está? Ok, busquemos entonces en Lucas, capítulo 8, versículos del 26 al 28. Lucas, capítulo 8, del 26 al 28. Dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Lucas 8, del 26 al 28. Miren, al mismo Jesucristo le dijeron, acuérdense del demonio, del endemoniado gadareno, que dice que era una legión, eran muchos demonios que estaban en ese hombre. Pero miren cómo le dijeron, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? O sea, ellos sabían muy bien quién era Jesucristo. Ellos sabían muy bien quién era Jesucristo. Así como a Pablo le dijo a estos demonios que estaban en esa muchacha. O sea, ellos son predicadores de la palabra. Ellos son predicadores de la palabra. Pero recordemos que Jesús, los mismos demonios le dijeron, permítenos, métenos en esos cerdos que van ahí. O sea, había que sacarlos, ¿verdad? Y Pablo eso fue lo que hizo, sacar esos demonios que estaban en esa muchacha. Porque si bien es cierto, estaba diciendo la verdad, pero la verdad no puede ser anunciada, porque entonces agarran como crédito. Entonces la gente empieza a creer en los demonios, en este tipo de personas que practican este tipo de brujerías y hechicerías, y dejan la palabra por ir a consultar esto. Recordemos que nosotros tenemos la palabra. Todo lo que queremos saber de cómo conducirnos, tenemos la palabra de Dios. Y eso es lo que le decía yo a esta muchacha que me preguntó, que qué hacía ahora que es cristiana, ahora que ella ya confía en Cristo. Tenemos que ir a la palabra, hermano, no a consultar a otras personas que son abominables, que lo que hacen es abominable al Señor. El número 2, los demonios como esperanza para generar ganancias. Miren, tenemos que estar bien claros, hermanos. O sea, el objetivo de este estudio, ¿verdad?, que el Señor me ha enseñado a mí primero para compartirlo con ustedes, es que no busquemos atajos, no busquemos lado a la cosa. Aquí es que los demonios que se meten a través de estos diferentes tipos de servicios de brujería, ellos lo que generan son ganancias para la persona que ejerce esto, porque no es de gratis, tienes que pagar. Y entonces en vez de pagar eso, mejor ponte a orar y a leer la Biblia, porque ahí está lo que Dios quiere que tú hagas como cristiano, como creyente, está en la palabra de Dios.
Miremos Hechos 16, 19. Ahí lo tenemos. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Miren, interesante. Dice, cuando ellos se vieron perjudicados, entonces vinieron y se fueron a las autoridades. Dice, las ganancias de nosotros ya se van a ir abajo, porque este Pablo está sacando los demonios, que es lo que usamos nosotros para generar ganancias. Y así tenemos a esta gente creyendo que adivinándoles la buena suerte, ¿verdad? Y dice, fíjense qué interesante, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron hacia las autoridades. O sea, como que ellos estaban haciendo algo malo. Imagínense, los llevaron a la autoridad. Y aquí cabe resaltar, dice, Pablo y Silas, aunque estaba Timoteo y Lucas ahí también, pero ellos eran judíos, Pablo y Silas, ¿verdad? Timoteo era era griego, ¿verdad? Era griego, ya lo sabemos, ¿verdad? La mamá judía, el papá griego, y Lucas era gentil, ¿verdad? O sea que Timoteo era medio gentil. Timoteo era medio gentil y Lucas sí era gentil. Entonces es interesante resaltar por qué prendieron a Pablo y a Silas y miren, los trajeron a la autoridad. Y no era porque ellos estaban haciendo algo en contra de las leyes, porque la religión judía estaba permitido. Ya vamos a ver con qué valentía de dónde se agarraron para acusar a Pablo y a Silas. Miremos esta parte en el número 2 que estamos viendo ahorita, que no perdamos de vista que la gente que usa esas cosas, lo que está haciendo es su modo de vivir. De eso vive, de ese es su trabajo, a eso se dedican. Así como tú te dedicas a trabajar donde estás trabajando, si no vas a trabajar no te pagan y no vas a comer, no vas a pagar tus obligaciones. Así son los brujos, así son los hechiceros. Si no hacen su trabajo, entonces ¿de qué van a comer? Y tienen sus clientes, ¿verdad? Tienen sus clientes que ya saben que los buscan para, de ahí generan su dinero. Vamos al número 3. El número 3 dice, te acusarán de hacer lo malo cuando prediques la palabra. Es interesante que no perdamos de vista. Por eso la palabra de Dios tiene preeminencia en todo. Es la palabra en donde nosotros debemos de basar nuestras creencias en las Escrituras. Porque esto, como dijo Jesús, es que mi palabra no encuentra cabida en ustedes. Le dijo a unos judíos. Mi palabra no encuentra cabida en ustedes. Y eso es lo que pasa con los brujos, los que se dedican a eso. O sea, la palabra de Dios no encuentra cabida. No hay espacio en la vida de ellos para la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo es posible que tú como creyente, tú como hijo de Dios, estés avalando o aplaudiendo ese tipo de cosas cuando tú sabes que es abominación al Señor? Eso te aparta de la verdad. En Hechos 16 del 20 al 21, dice, ahí lo tienen en pantalla. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Mire qué interesante. Sabían que no estaban haciendo nada malo. Ellos sabían que Pablo y Silas no estaban haciendo nada malo. Pero de lo que los acusaron es que estaban haciendo alboroto, que estaban alborotando a la ciudad y estaban enseñando esas costumbres que no es lícito recibir según las leyes romanas. Estaban agarrándose de algo que no era cierto. Pero aquí lo que quiero resaltar es que cuando tú le hablas a la palabra de Dios a alguien, cuando tú le das el evangelio, empiezas a tener problemas, ¿sí? Empiezas a tener problemas.
Y por eso muchas personas, muchos cristianos, no hablan la palabra porque huyen a los problemas. O sea, yo no sé, hermanos, si leemos la Biblia y vemos que Pablo cuánto sufrió por predicar el Evangelio. Entonces no es posible que nosotros estemos cómodos, que no tengamos problemas por no predicar el Evangelio. Fíjense que estaba yo en una reunión de las que me llevo tanto en cuestiones relacionadas con el trabajo, y estábamos hablando acerca de personas que la academia necesita personas preparadas, ¿verdad? Que necesita personas con, ahora no solo con licenciaturas, con maestrías, ahora doctorado y tantas cosas que hay que hacer para poder tener un crédito más aceptable como profesor de la academia, cualquiera que sea la universidad. Y entonces no sé por qué entrábamos a un punto de que decía, pero hay personas que son muy preparadas, pero que no conocen la Biblia. Mencionó a alguien que estaba en esa reunión. Y sí, le digo, es cierto. Entonces me acordé de los atenienses. Cuando Pablo llegó a Atenas, me acordé en ese momento. Y yo me acordé que Pablo les dijo a ellos, ustedes son exportadores del conocimiento, se creen gran cosa en el conocimiento, pero son ignorantes porque no conocen la palabra de Dios. No tienen un Dios al Dios de lo desconocido le piden, y de ese Dios es el que yo les voy a hablar. Y ustedes son unos ignorantes. Entonces vine yo, y en esa reunión, cuando yo me acordé de los atenienses, que Pablo le dijo eso, entonces yo lo que expresé fue, es que esas personas que tienen maestrías, doctorados, y que no conocen la palabra de Dios, son ignorantes. Y esa palabra le chocó a una persona, ¿va? Y dijo, no, pero esa palabra es muy pesada para decírsela a alguien. ¿Cómo le voy a decir yo a un doctor, usted es un ignorante? No, le digo, es que si no conoce la Biblia, si no conoce la palabra de Dios, ¿qué es? Un ignorante. Lo que pasa es que la palabra es pesada, ¿verdad? Entonces, pero así les dijo Pablo a los atenienses, a los de Atenas. Y el asunto entonces, se generan roces cuando tú hablas lo que dice la palabra. Y Pablo dice que hablemos la palabra a tiempo o afuera de tiempo. Nos parezca oportuno o inoportuno, hablemos la palabra, porque entonces, si ustedes en su trabajo no hablan la palabra, ni yo tampoco, entonces ¿quién la va a hablar? ¿Cómo vamos a ganar el mundo para Cristo entonces? Tenemos que hablar la palabra. Y el Señor es el que nos guía, hermanos, no nos preocupemos por eso. El Señor es el que nos protege y el que nos da la dirección. Te acusarán entonces. Recordemos que Pablo y Silas estaban en Filipos, no nos olvidemos de eso. Y que Filipos era una ciudad, colonia de Roma. Y ahí habían magistrados romanos para hacer justicia, porque en Filipos era colonia romana. Y entonces venían ellos y como los acusaron diciendo, estos hombres están haciendo cosas en contra de Roma, en contra de lo que Roma tiene establecido en las leyes, y están alborotando a la gente. Imagínense, ¿qué fue eso? Que estaban valiéndose de una mentira. Y así te vas a dar cuenta tú en tu trabajo, donde estés, que la gente te va a acusar con mentiras, con tal que dejes de hacer lo que estás haciendo. Porque estas personas estaban interesadas en que Pablo y Silas no siguieran ahí, porque les habían quebrado el negocio. Les habían quebrado el negocio, entonces los estaban acusando de que ellos estaban haciendo cosas incorrectas. Pero ¿qué pasa? Hay autoridades, no voy a mencionar que es aquí en nuestro país, probablemente no sea así, probablemente sea en otros países, pero hay autoridades que condenan lo bueno y justifican lo malo. Miren qué pasó. Leamos Hechos 16 del 22 al 23. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Aquí no hubo justicia, ¿verdad? No hubo justicia, porque ni siquiera averiguaron qué era lo que pasaba.
No, ni siquiera investigaron. Imagínense los magistrados, los eminencias en justicia, no hicieron justicia, porque no averiguaron qué era lo que realmente pasaba, y miren lo que hicieron. Dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándose la ropa, ordenaron azotarles. Óyeme, esa es una decisión, es un veredicto ya, ¿verdad? O sea, ya es, azótenlo, métanlos presos, cuando ni siquiera averiguaron qué era lo que había pasado. Y por eso vemos también que hay unas luchas, ¿verdad? Que esto se vuelva legal. O sea, vemos en el gobierno actual, en las oficinas de gobierno, sin ánimo de criticar al gobierno, ¿verdad? Oramos por la presidenta, que la ilumine el Señor. Pero lo que uno ve, ahí está a la vista todo, ¿verdad? Gente llevando brujos a las oficinas para que hagan limpias, gente que lee las manos, que tira cartas, y aceptar la brujería en algunas oficinas de gobierno. Eso pasa en nuestro país. Quisiéramos que no fuera así, pero es la realidad, ¿verdad? No es que alguien me lo contó, sino que yo soy hondureño y vivo aquí, y sabemos que por ahí va el asunto, y así está actualmente. ¿Y qué es lo que pasa? Esa es la gente que se buscan, ¿verdad? Personas de influencia que tomen decisiones para el destino de un país, para que apoyen este tipo de actividades, como ser las brujerías, las hechicerías. Pero nosotros incluso hasta podemos tener problemas con los que están en el gobierno mandando, porque estamos basándonos en la palabra de Dios, y eso va a ir en contra de lo que ellos creen, ¿verdad? Porque lo más fácil para ellos, yo no creo en Dios, yo soy ateo. Pero no importa, pero tú como creyente no eres ateo. Entonces tú estás en la responsabilidad de hablar la palabra de Dios y decir que todo lo que es brujería, hechicería, es abominación al Señor, y que tú no vas a avalar eso y que no vas a apoyar eso, porque a Dios no le agrada. Amén. Así es, hermano. Entonces, y lo azotaron, ¿verdad? Y los azotes quedaban, no sé si ustedes vieron la película de Jesús, ¿verdad? Que le quitaron la ropa y de espalda lo ponían y le daban los azotes. Esa era la forma de dar los azotes. Nada más que a Pablo y a Silas con vara, ¿verdad? Pero eran la espalda, así. Y todo por lo que hicieron, imagínense. Imagínense, no sé si te ha pasado, haciendo lo correcto y te perjudican. Siempre que hagas lo correcto, al impío no le va a gustar. A la persona que aplaude la brujería y la hechicería, todo lo que es satánico, no le va a gustar. Y vas a estar en conflicto con esa persona y te va a malinformar. Y si el gobierno actual apoya la brujería, te va a malinformar a tu jefe y puedes tener hasta problemas de seguridad de trabajo, de seguridad laboral. Pero bueno, esperemos que eso no sea así, porque creemos en un Dios vivo, en el Dios todopoderoso, que Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, Él es el Rey, Él es el juez y Él es el legislador. Así que de ahí nos agarramos, y por eso estamos aquí, para darle la gloria y la honra a Él en este tema que estamos aprendiendo, de decirle no a todo lo que es brujería y hechicería, porque eso hace que te apartes de la verdad, porque no le agrada a Dios. Amén, hermanos. Finalmente recordemos, ¿qué vamos a recordar? Ahí tenemos, recordemos que muchas personas que queremos ganar para Cristo, fíjense bien, muchas personas que queremos ganar para Cristo visitan agoreros, sortílegos, hechiceros, encantadores, adivinos, magos y a los que consultan a los muertos. Y hasta por la televisión salen, se han fijado, y lo ponen a los niños. Ponete a ver televisión, le dice la mamá y el papá, y no revisan lo que están viendo sus niños, y tal vez están viendo cosas de magia. Están viendo cosas de magia, y eso es brujería. Y eso no le agrada a Dios. Entonces no le permitas a tus hijos que vea eso. Es para que se entretenga, ¿verdad?, viendo televisión. Contamos con autoridades en el mundo que condenan al justo y justifican al impío. Mire qué interesante. O sea, lo que es bueno es malo para algunas autoridades. Y lo que es malo para Dios es bueno para algunas autoridades.
Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Condenando al justo y justificando al impío. No están haciendo un justo juicio. Hay carencia hay debilidades y tenemos que aceptarlo, ¿verdad? En muchos países y en el nuestro, ¿verdad? En la parte judicial, legislativa, que es donde hacen las leyes, y pues la persona que nos gobierna pues necesita acercarse al Señor, necesita tener a Cristo en su corazón para que la presidenta pueda gobernar en base a lo que dicen las Escrituras, para que seamos un pueblo con prosperidad. Solo así vamos a ser prósperos, alejándonos de la brujería, hechicería, y que la palabra de Dios sea la que predomine para gobernar este país. Recordemos, hermanos, somos hijos de Dios y le vamos a decir no a todo lo que es brujería y hechicería. Pongámonos de pie para que oremos. Señor, gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, porque este es un tema que necesitamos escucharlo, necesitamos agarrarlo y necesitamos obedecerte. Ayúdenos a limpiarnos de estas cosas que son abominación para ti. Los agoreros, sortílegos, hechiceros, encantadores, adivinos, magos, los que consultan a los muertos. Señor, líbranos de eso. Que seamos luz en medio de las tinieblas, para que el mundo sea ganado para ti, para que toda lengua te confiese y que cada rodilla se doble y que cada lengua confiese que tú eres el Señor. Gracias, Padre, en tu santo nombre. Amén. Alabemos al Señor ahí de pie.